Nos encontramos en plena celebración del Fuero de Brañosera, 1200 años ya, es que se le llena la boca a uno diciéndolo, un año, una efeméride que hay que celebrar por todo lo alto. Lo están haciendo, de hecho, en esta localidad palentina. Recordamos el primer municipio de nuestro país, y con quién podíamos celebrarlo mejor que con su alcalde, con Jesús Mediavilla. Muy buenas, lo primero de todo. Buenas tardes. Que viene además, voy a decir, un poco de hacer un poco de tourné, pues porque nos encontramos precisamente en esa celebración, y una de las citas más destacadas, más importantes, muchos de nuestros telespectadores ya conocerán, ya sabrán de qué vamos a hablar, porque lo habrán visto, por ejemplo, en el diario palentino, es ese encuentro en la Biblioteca Nacional que ha tenido como protagonista a Brañosera, a su fuero, y que se enmarcaba en la historiografía medieval, ¿no? Una forma de ahondar en el conocimiento y, por lo tanto, también de valorar la importancia de este hecho, de este hito. Sí, absolutamente. De ubicarnos en la época en la que se produjo. Los historiadores que hemos tenido ayer, que eran, bueno, pues creo que de lo más relevante que puedes encontrar en este momento, junto con los que han pasado por Brañosera en los últimos años, nos ubicaron en esa época para que conozcamos qué es lo que acontecía en aquellos años en este país. Estamos hablando de finales del siglo VIII y principios del siglo IX. Y a partir de ahí, bueno, pues obtener digamos, las conclusiones suficientes para decir, aquí sucedió algo importante en Brañosera. Claro, las circunstancias facilitaron, no sé si decir la manga ancha con los primeros moradores, ¿no? Con esos pobladores o repobladores. Quizás esas circunstancias favorecieron que se fuera generoso con el pueblo llano de aquel momento. Bueno, es que realmente era una aventura, era una propuesta, era una empresa que se utilizaba este término también en aquella época para afrontar los proyectos, ¿no? Era un proyecto ilusionante e interesante. Desde luego lo que sí que debía existir es una escasez de compromiso por parte de la también escasa población de la época, y nos decían ayer los historiadores que bueno, el conde Munio Núñez, que al fin y al cabo era un señor de la guerra que tenía que administrar un territorio fronterizo, lo que necesitaba es armar un ejército y rodearse de gente, por un lado, confiable y por otro lado, comprometida. Con lo cual, bueno, pues su apuesta fue muy clara y, vaya, tremendamente novedosa. Claro, hablamos del año 824, que supuso un punto de inflexión. Siempre se habla, ¿no? Brañosera, la cuna del municipalismo, la punta de lanza, ¿no? de lo que es la sociedad, el pueblo moderno, la sociedad, ¿no? Las ciudades de hoy día. Pero claro, se nos olvida muchas veces que la realidad entonces era otra, muy diferente, era muy dura, y claro, esto era algo que no estaba al alcance de todo el mundo, y que de hecho por eso precisamente está la importancia, ¿no? Que fue el primer lugar donde se consiguió, porque en el resto de Europa parece que siempre nos llevan ventaja en Europa, ¿no? Y en ciertos casos puede ocurrir, pero quizás también Europa mira muchas veces o puede mirar a Brañosera como un lugar pionero, ¿no? Como lo fue, por ejemplo, Palencia con la universidad en su momento también. Claro, estamos hablando de una época que para el profano era una época oscura. Yo mismo posiblemente tenía esa sensación hasta no hace demasiado tiempo. Sin embargo, es una época en la que van apareciendo, bueno, distintas innovaciones que podríamos decir muy adelantadas. La primera es esta, es decir, el concepto de ayuntamiento, una palabra que no se llegaría a acuñar en su justa medida hasta creo que el siglo XVIII aproximadamente, pero que en su formato, en su filosofía de funcionamiento está encuadrada perfectamente aquí. Otro dato importantísimo es precisamente cómo se va gestando el germen de lo que sería poco tiempo después un condado, pocos años después un condado, y siglos después sería el Reino de España, ¿no? Y además es una época también en la que existe un cierto, bueno, digamos que aparece también una lengua, nuestra lengua, el castellano, que desde luego no estoy Estaba muy asegurando, verde todavía, ¿no? ni estoy asegurando que naciese en Brañosera, ni lo asegura ninguno de los historiadores, pero sí que se trata de un hecho histórico que se produce por aquella época. Y dicen algunos de los historiadores que además el Fuero de Brañosera es uno de esos primeros documentos que contienen la lengua castellana. Así lo aseguraban varios historiadores que publicaban un libro hace pocos años, bueno, pues por iniciativa del Instituto Castellano Leones de la Lengua, y que se presentaba en las Cortes de Castilla y León.
Y también se produce otro hecho interesante que además ayer se analizaba, y era que es el momento en el que se establece el germen de esa ruta jacobea, con lo cual, fíjate que estamos hablando de principios del siglo IX y sin embargo son asuntos que están hoy en el candelero de nuestra sociedad de hoy del siglo XXI, por no hablar precisamente de la repoblación, porque es un concepto de repoblación que también es otro de esos asuntos candentes de hoy, y por supuesto sin desmerecer la igualdad de género, la igualdad de sexos, algo que estamos empezando a conseguir ahora mismo. Claro, han tenido que pasar 12 siglos, casi nada, no, no es muy alentado, pero bueno, se acabará llegando, ¿no?, a esa plena igualdad, a conseguir compensar, luchar contra la despoblación, en este caso con repoblación, ¿no? Vamos por ese camino, claro, digo yo, 12 siglos después, ha tenido que pasar tiempo. Es una cifra como muy redonda, una efeméride muy redonda, y de ahí precisamente que se haya querido echar el resto en la conmemoración. Ya la semana pasada tuvimos un acto, yo creo muy simbólico, ¿no?, también para de alguna manera poner de relieve la importancia de todo este tiempo que ha pasado, ¿no? Absolutamente simbólico. Fíjate que es una línea de actuación que ya veníamos planificando en los años anteriores. Cada año que conmemorábamos el Fuero de Brañosera, cada 13 de octubre, íbamos anunciando, nos va a llegar en el buen sentido, es decir, no solamente no éramos agoreros, sino que realmente lo que anunciábamos era una buena fecha, una buena nueva, por decirlo de alguna manera, que era el 1200 aniversario del Fuero de Brañosera. Y claro, queríamos comenzarlo con algo muy ligado precisamente al territorio. Al final, la primera de las consecuencias positivas de ese fuero es la conformación de una institución tan importante y tan cercana al ciudadano, como decimos siempre, como es el ciudadano, como es el ayuntamiento. Y en este momento, en esta España nuestra de hoy, existe una vertebración territorial que parte del propio municipio en escala hacia arriba hasta llegar al Estado, y ahí tiene un papel importante y preponderante las comunidades autónomas, y es lo que el otro día conmemorábamos de alguna manera. Decía yo también que resultaba muy simbólico. Yo creo que también la plantación de 1200 árboles también es un hito para el entorno, obviamente, ¿no?, para el patrimonio natural del entorno, pero es también una forma de poner de relieve me parece una cantidad de tiempo brutal, ¿no?, una barbaridad, y que sea una fecha tan redonda también, con el compromiso también de empresas, administraciones, instituciones que secundan, ¿no?, y que respaldan todo lo que supone, todo lo que significa ese fuero y todo lo que conlleva su conmemoración, ¿no? Es cierto, fíjate que aludía hace un momento a esta, digamos, a estos previos que se producían en los años anteriores, en los que siempre anunciábamos que en el 1200 aniversario estarían todos los municipios de nuestro país representados en Brañosera, en esa cuna del municipalismo. Pues qué mejor monumento, qué mejor símbolo que algo que está en consonancia con el medio natural en el que nos encontramos. Brañosera, como bien sabes y como bien saben todos los palentinos, está en el propio corazón del Parque Natural de la Montaña Palentina. Es un lugar rodeado de unos bosques magníficos, de hayas, de robles, de abedules, de acebos, y lo que vamos a plantar ahí son precisamente lo que estamos plantando, perdón. Ahí sí, que nos ha hecho de una tacada, que he dicho yo, uno por cada año, no, perdón, uno por cada año no, uno por cada pueblo. Uno por cada pueblo, efectivamente. Se comenzaba el otro día permíteme la expresión, sí, por prescripción médica, es decir, fíjate que lo que es la plantación está dirigida precisamente por profesionales de la Escuela de Ingenieros Forestales, y lo que aconsejan, digamos, la norma es que sea ahora en esta época del otoño, de lo que llamamos en Brañosera el tardíu, que ya sabes que en Brañosera tenemos ese léxico particular de hablar con la U. Está lindando con Cantabria, esto es Alto Campo, ¿no?, que dirían muchos. Sí. Entonces se comenzaba el otro día,
También es cierto que en años anteriores los meses de septiembre y de octubre suelen ser unos meses más calmados en cuanto a precipitaciones, y este año pues estamos teniendo precipitaciones abundantes, con lo cual también se ha retrasado un poquito más esa tarea. Pero se está haciendo ahora mismo y bueno, se culminará en breve. Y lo más importante es que efectivamente cada uno de esos municipios de nuestro país, cada uno de esos 8.131 municipios de nuestro país, estará representado en Brañosera, en Palencia, efectivamente, en Brañosera, y cada ciudadano que pueda venir a visitar el territorio podrá ir a visitar su árbol, a ver cómo va, a ver qué tal está, a ver, y hacerse una fotografía con él. Eso también es un gancho. Esto es lo que hemos hecho hasta ahora, pero todavía nos queda. Además, aprovechando, tenemos fin de semana de puente, muy propicio para que la gente aproveche a subir a disfrutar de la montaña. Iba a decir, aunque la ventolera igual nos eche un poco para atrás, aunque el tiempo no sea el más apacible, pero buenas excusas tenemos para subir, ¿no?, estos días por allá arriba. Pues sí, la verdad es que las predicciones meteorológicas no son malas ya, diríamos. Es decir, estos vendavales, estos aguaceros, parece que van a ir calmándose poco a poco. Y bueno, si bien, pues hombre, no vamos a tener un sol radiante, porque ya sabes que Brañosera, aunque es bonito, aunque haga sol, también cuando no hace sol es espectacular, ¿no? Entonces el sábado y el domingo vamos a tener, bueno, un tiempo razonablemente adecuado a esta época de otoño, que también es atractiva. Digo, buena excusa para que la gente se acerque a disfrutar de Brañosera. Estamos hablando del Fuero, es una época pues que puede ser más propicia, ¿no?, parece una excusa, pero luego se puede acercar uno y disfrutar durante todo el año de su gastronomía, de sus entornos, de su gente. Claro, fíjate, tener una montaña como la montaña palentina, prácticamente a tiro de piedra de Palencia, de Valladolid, que ya también lo está descubriendo, pues la verdad es que es un auténtico lujo, porque estamos hablando de una zona que es ecopaisajísticamente magnífica, de fácil tránsito, agradable y, bueno, además nada saturada comparado con otras zonas que, bueno, pues no son desdeñables tampoco, pero efectivamente de estos territorios del norte de Palencia a otros mucho más complejos en cuanto a la saturación, bueno, pues yo creo que hay una diferencia también en lo que a calidad de la visita se refiere, ¿no? Y ojo, importante, que no podemos olvidar que todo lo que tiene que ver con el Fuero de Brañosera es conmemoración, es festejo, es celebración, pero también hay que aprovechar para la reivindicación. Y creo que este año precisamente lo que se pedía era una mirada más, no sé si solidaria, más comprometida en definitiva con el medio rural, con nuestros pequeños municipios, ¿no? Sí, fíjate que nosotros, pues lógicamente somos un exponente claro de la ruralidad y somos además un exponente claro de esa despoblación y sobre todo de esa corriente. Somos, podríamos decir, casi la punta de lanza, o estamos dentro de la punta de lanza de esa despoblación. Como todo el mundo sabe, Brañosera y Barruelo de Santullán eran dos municipios que alrededor de la industria minera, pues allá por los años mediados del siglo XX, pues vivían una época de economía pujante dentro del contexto de un país que, bueno, estaba en aquellos años en una situación no, vamos a decir que mejorable, ¿eh? Pero claro, el declive de la minería, el cierre de nuestros establecimientos mineros, de nuestra actividad, lo que provocó fue el éxodo de esa población. Nuestra población se quedó literalmente diezmada y, en fin, ahora lo que tratamos es sobre todo de sobrevivir, de recuperar, también, ¿no? sí, de alguna manera. Hay que recuperar censo para mantener servicio. No sé qué es primero, el huevo o la gallina. Contar con los servicios para que pueda abrir más gente, o a raíz de que venga más gente podremos reclamar, demandar y contar con más servicios, que al final es un poco quizás la principal dificultad que tienen, aparte de precisamente todo lo que tiene que ver con lo laboral, ¿no?, con los puestos de trabajo, para poder retener a los habitantes en nuestro medio rural. Está claro que ahí lo que has hecho ha sido definir digamos,
el punto clave de lo que acontece. Es evidente que el ciudadano que vive en el mundo rural demanda más servicios porque su vida efectivamente tiene que estar en consonancia con lo que demandan los tiempos. Vivimos en el siglo XXI, estamos ya mediada la segunda década del siglo XXI, con lo cual pues necesita servicios y efectivamente necesita atención también, pero no es menos cierto que claro que las economías de los pequeños municipios rurales pues son muy ajustadas, muy limitadas. Los recursos de que disponemos son muy ajustados, fundamentalmente por ese hecho, porque también disponemos de poca población, con lo cual efectivamente es un círculo vicioso, por decirlo de alguna manera. Y la fórmula para desentramar este entuerto, valga la expresión, es precisamente contar con financiación externa. De hecho, los pequeños municipios rurales, en los pequeños municipios rurales, una parte importante de nuestro presupuesto proviene de las administraciones mayores, fundamentalmente porque los impuestos de nuestro pequeño padrón son insuficientes para mantener sobre todo la actividad en unas zonas que se encuentran además diseminadas en muchos casos, con una tasa de población muy baja, con lo cual necesitamos de esas administraciones mayores. Y ahí es donde llega nuestra, más que reivindicación, que a mí no me gusta ese término demasiado, nuestro ímpetu para decirles a las grandes administraciones municipales, a las ciudades, que tiene que existir una colaboración entre esos grandes núcleos y esos pequeños núcleos para que de forma acompasada vaya evolucionando todo nuestro país, lo rural y lo urbano. Y que no haya distintas velocidades. Bueno, desde el municipio más antiguo de España, desde el primer ayuntamiento de nuestro país, se seguirá luchando en este sentido. Jesús, muchas gracias por haber venido, que tiene un buen paseo, pero sobre todo por seguir combatiendo desde el medio rural y por el municipalismo. Perfecto, pues muchas gracias a vosotros por la atención que nos prestáis y, como siempre, os esperamos en Brañosera. Y encantados de subir además porque es un lugar magnífico. Si tienen ocasión, no dejen de visitarlo, aprovechen estos días y si no, cualquier otro que tengan disponible.